Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La propuesta del video del día de hoy tiene que ver con una especie de continuación, sin serlo en sí misma, de los últimos dos videos que hemos abordado en este canal, los cuales son emociones, el peor error de los psicólogos y el cuerpo es inútil, somos todos robots. En estos dos últimos videos abordamos una especie de análisis crítica frente a ciertos postulados de la psicología contemporánea, de la neuropsicología y de un poco la noción de la psicología ciencia de estudiar al sujeto como algo objetivo del mundo, ¿no? Esto nos quedaba muy claro incluso en el último video sobre el cuerpo, cuando explicábamos, y bueno, refiriéndonos a las citas de Merleau-Ponty y de Sartre, entendiendo al cuerpo como el cuerpo del otro, como un objeto del mundo. Si ustedes no han visto los videos, probablemente les ayude mucho ver los videos anteriores para saber de qué estoy hablando. Sin embargo, si no, aún así se va a poder comprender muy bien el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, en el video del día de hoy, como ya mencionaba, es una especie de continuación sin serlo en sí misma, ya que voy a tratar de explicar el punto de partida de donde comienzan a surgir estas críticas, estos análisis que se hacen en los videos anteriores, y cuál es la cosmovisión o el punto en el que nosotros estamos partiendo para poder hacer estas observaciones o críticas a estas áreas de la psicología que ya hemos mencionado. Muy bien. Bueno, mi formación como psicólogo fue una formación específicamente en el terreno de la psicología humanista. Muy bien, y para quienes a lo mejor no tengan un entendimiento muy concreto de qué es la psicología humanista o sean estudiantes de la carrera de psicología y hayan escuchado un poco sobre esta corriente, regularmente se tiende a pensar cosas un poco erróneas sobre el entendimiento de la terapia humanista. ¿Por qué digo esto? Bueno, la propuesta del día de hoy, y tiene que ver mucho con mi forma de entender la psicología, es que para poder entender de manera más concreta y de manera más amplia lo que involucra el estudio de la psicología humanista, deberíamos un poco empezar a pensar en sus bases epistemológicas. En este caso, dos grandes corrientes de las bases epistemológicas que digamos, rigen a la psicología humanista serían dos corrientes filosóficas, el existencialismo y la fenomenología. Dos términos que ya hemos escuchado en los videos anteriores, tal vez en diversas ocasiones, en diversos puntos. Sin embargo, me parece importante solo tocarlos en términos generales, debido a que el conocimiento o el entendimiento de que de estas corrientes filosóficas surge la psicología humanista en cierto sentido, nos da a entender un poco cuál es la labor del psicólogo humanista en general y por qué se está pudiendo criticar desde este horizonte estas nociones psicológicas que ya hemos mencionado en los videos anteriores. Muy bien, esto que acabo de decir probablemente suena un poco enredado, pero voy a tratar de explicar puntualmente cuál es el interés de la psicología humanista, cuál es el interés que tiene con esta relación con la fenomenología y el existencialismo y por qué entonces estamos haciendo estas críticas a estas áreas de la psicología que ya hemos abordado en videos anteriores. Muy bien, pues comencemos entonces a conocer cuál es la intención de la psicología humanista y por qué estamos abordando desde este paradigma. Para comenzar, es importante mencionar que el autor que va a funcionar como guía o parteaguas de la presente propuesta va a ser el psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers, en el cual se le conoce en términos muy generales por el aporte que hizo a la psicología, digamos, de la inmersión del existencialismo filosófico, ¿no? Este autor fue duramente criticado incluso por Edmund Husserl, ¿no? Pero también, digamos, por otros autores ha sido apreciada la propuesta que hace a la psicología desde el terreno del existencialismo. Personalmente me parece que su trabajo es bastante acertado para acercar a la psicología al entendimiento de la filosofía existencialista, y el día de hoy va a ser nuestro guía específicamente porque, bueno, dentro de la filosofía de Jaspers, dentro de la idea de Jaspers, vale la pena rescatar que él renuncia inmediatamente a esta intención de definir al ser humano con base en conceptos específicos, ¿no? Digamos que esto va un poco en contra de la intención de la psicología de estandarizarse como una ciencia, en el terreno específicamente de las ciencias naturales. Lo que ya veíamos un poco en los videos pasados con esta intención de entender al cuerpo como objeto, ¿no? De estudiar el cerebro, con estas bases científico-naturales que aún se siguen notando. Sin embargo, la intención de Jaspers tiene que ver un poco con esta crítica a definir el concepto de lo humano, o más bien a definir lo humano
a través de conceptos preestablecidos. Él diría que la concepción de lo que podrían decir estas ciencias, estos conceptos, no abarca lo que sería el entendimiento del universo de lo humano. ¿Por qué estamos diciendo esto con respecto a las ciencias? Lo vamos a aclarar un poco más con la ayuda de otros autores, pero primero que nada me gustaría simplemente aclarar que la propuesta que vamos a abordar es la propuesta de Karl Jaspers, que tiene que ver con esta intención de darnos a comprender que el fenómeno de lo humano, que pensar y entender lo humano, tendría que ir mucho más allá de cualquier concepción objetivista o científico-natural. El primer autor que nos va a servir para ampliar esta concepción que propone Karl Jaspers va a ser el filósofo Michel Foucault, el cual en un texto muy breve y muy interesante titulado Psicología de 1850 a 1950, recuerden que les dejo los textos que abordemos en este video en la descripción siempre. En este texto Michel Foucault hace un análisis sobre el desarrollo de la psicología del siglo XIX y del siglo XX y cuáles han sido las consecuencias de este desarrollo de la psicología. Tan solo comenzando ese texto surge la siguiente cita que me parece muy interesante y que nos va a ayudar a entender un poco la visión que quiero compartir con ustedes. La cita es un poco larga, pero vamos a darle seguimiento. La cita dice lo siguiente, se las pongo en la pantalla. La psicología del siglo XIX heredó de la Ilustración la preocupación por alinearse con las ciencias de la naturaleza y por reencontrar en el hombre la prolongación de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Para empezar, vamos únicamente a estudiar esta primera parte, ¿no? Michel Foucault dice, ¿no?, que la psicología hereda de la Ilustración, de la intención de la Ilustración de, digamos, cientificar al mundo, esta intención de adecuarse a las leyes de las leyes biológicas, las leyes de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto Michel Foucault al final del día? Bueno, que la psicología, en la psicología del siglo XIX se quiso adherir, digamos, a los postulados de las ciencias entendidas como ciencias naturales, que podrían ser ciencias como la biología, que podrían ser ciencias como la física, que recordemos tienen características en las cuales se pueden estudiar objetivamente. Se estudian los objetos del mundo, se estudia la biología como lo veíamos un poco en el video pasado, se estudia el cuerpo como un objeto del mundo. Y a través de estos estudios se puede hacer ciencia en el sentido de que pueden ser comprobables ciertos estudios, pueden ser repetibles, pueden ser objetivos, ¿no? Y la psicología hereda de este movimiento de la Ilustración esta intención de adherirse un poco con la noción de las ciencias naturales. La pregunta es si eso es del todo posible o es del todo correcto. Vamos a continuar con la cita de Foucault. La determinación de vínculos cuantitativos, la elaboración de leyes que operan a la manera de las funciones matemáticas, la puesta en marcha de hipótesis explicativas, son los intentos por los cuales la psicología intentaba aplicar, no sin artificio, una metodología que los lógicos creyeron descubrir en la génesis y desarrollo de las ciencias naturales. Bueno, esta otra parte de la cita nos complementa mucho más lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta intención de las ciencias naturales, como los vínculos cuantitativos, la elaboración de leyes, las funciones matemáticas que caracterizan por supuesto a las ciencias naturales y que, ojo, no estamos haciendo una crítica a las ciencias naturales tal cual, bajo ningún sentido estamos diciendo que las ciencias naturales son negativas en ningún sentido, simplemente estamos diciendo o estamos poniendo en duda la intención de estudiar lo humano bajo esta perspectiva. Pero bueno, ya Foucault nos decía que desde el siglo XIX la intención de la psicología estaba ahí, en entender al sujeto desde la perspectiva de todas estas leyes matemáticas, de estos vínculos cuantitativos heredados de la Ilustración y de la intención de parecerse un poco a las ciencias naturales. En algún punto de este mismo texto de Foucault, él hace referencia en todo este desarrollo del texto a la evolución, desarrollo de la psicología en sí misma. Sin embargo, él en algún punto específico, y repito, recomiendo ampliamente leer este texto, menciona que la psicología llega a entender, especialmente en el siglo XX, la dificultad o la problemática de entender al ser humano, al sujeto, desde una perspectiva meramente científica natural, ¿no? Y entonces entiende que necesita hacer una adecuación a las necesidades propias del entendimiento del humano, una ciencia humana, por decirlo de esta forma. Sin embargo, hace hincapié y hace una referencia muy clara a que regularmente los psicólogos no han entendido esto del todo, esta necesidad de diferenciar el entendimiento científico natural del sujeto de las ciencias humanas, no lo han entendido muy concretamente.
Y bueno, ¿cuál es la problemática entonces? ¿O por qué Michel Foucault tendría que decir esto y Jaspers después tendría que venir a también hacer referencia a estas cuestiones? Me parece que vamos a resolver esta situación e igual me gustaría hacer este aporte para dejar muy en claro cuál es el punto medular de esta crítica, porque ya hacíamos referencia hace unos minutos sobre que no es un ataque directo a las ciencias naturales, que por supuesto que las ciencias naturales en el terreno del estudio del mundo objetivo han traído beneficios impactantes y que hasta hoy por hoy nos conviene seguir desarrollando las ciencias naturales en muchos sentidos y haciéndoles caso a lo que están proponiendo. Sin embargo, ¿cuál es la problemática cuando lo enfrentamos al terreno del humano, de la existencia, del sujeto? Bueno, me parece que esto se resuelve con la siguiente cita que voy a mencionar. Esta cita fue escrita por el doctor David Estrada Johnson, orgullosamente maestro mío de la facultad, y me parece que en un texto que él publica de entrada, en estas primeras líneas que comparte, explica muy bien la idea de Husserl con respecto a la problemática del entendimiento de la conciencia desde este estatus científico natural o naturalista. La cita es la siguiente y vamos a proceder a explicarla. De nuevo es una cita un poco larga, pero me parece que vale la pena para entender completamente lo que queremos decir. De entrada, Husserl logra desarticular los presupuestos subyacentes de la concepción naturalista, ¿no? El naturalismo hace derivar la conciencia de la naturaleza, cayendo así en un reduccionismo. Aquí queda claro que la conciencia para el naturalismo, para ese entendimiento que estábamos mencionando, hace derivar a la conciencia de la naturaleza. Es decir, entiende que la conciencia humana es un digamos, efecto de la naturaleza, del entendimiento. Hablando de la naturaleza estamos refiriéndonos a este entendimiento orgánico, biológico, ¿sí? Es decir, que a partir de la naturaleza la conciencia se deriva, la conciencia existe. Sin embargo, vamos a ver cuál es la dificultad de pensar esta cuestión. Seguimos con la cita. Es por ello necesaria la distinción entre conciencia y objeto, que es la que permite arremeter la perspectiva del naturalismo que las hacía de alguna manera coincidir. Husserl revierte, por así decirlo, el sentido que hacía derivar la conciencia humana de la naturaleza. Está determinado por el sentido precisamente inverso, es decir, el origen de todo ser es determinado por la vida de la conciencia. Esta segunda parte de la cita, que por cierto no mencioné el nombre de la publicación del artículo, lleva por nombre Husserl y el carácter intencional en la fenomenología. Muy bien, esta segunda parte de la cita me parece brutal en diversos sentidos, ya que resume de manera mucho más específica y muy concreta la problemática que veníamos planteando desde los dos últimos videos y que planteamos también en este último. La problemática de, como lo dice muy bien en este texto del Dr. Johnson, hacer coincidir de alguna forma la conciencia y el objeto. Ya como lo veíamos en los videos anteriores, la conciencia es el punto de partida, es decir, es lo que permite la aparición del mundo. Y sí, el mundo y la conciencia, ya lo mencionábamos, están, digamos, en una ligadura indisoluble. No hay conciencia sin mundo y hay mundo sin conciencia. Sin embargo, no hay mundo sin conciencia que la haga aparecer, ¿no? Este es el parteaguas, este es el punto. La conciencia es la que nos permite experienciar el mundo, es la que nos permite entender, comprender, clasificar y experienciar a los objetos del mundo. Es la conciencia la que nos hace experienciar los objetos del mundo. Entonces, hacer coincidir a la conciencia y al objeto como en un mismo plano, que es un poco la propuesta del naturalismo, ya nos hace ver la limitante del entendimiento de lo humano y el reduccionismo evidente que esto involucra. Me parece que más abajo lo hace más evidente. Está determinado por el sentido precisamente inverso. Bueno, lo que quiere decir esta cita, me atrevería a decir, es que no podemos emparejar o emparentar en un mismo sentido el entendimiento de la conciencia y el entendimiento del objeto, y mucho menos, sería mucho más reduccionista y limitado a entender que la conciencia emerge por el naturalismo, por la naturaleza. Es decir, si la conciencia es lo que nos hace tener una especie de concepto de lo natural, si la conciencia es lo que nos permite estudiar los objetos del mundo, lo que nos permite entender o estudiar las ciencias naturales, el naturalismo en sí mismo, si es la propia conciencia la que nos permite la aparición de todo esto, sería un reduccionismo total y una vuelta de tuerca que daña al entendimiento del humano,
creer que estos objetos del mundo hacen derivar a la conciencia, cuando Husserl deja claro que es completamente es en sentido contrario. Es la conciencia que nos permite y nos deja entender los objetos del mundo, por lo tanto, entender a la propia conciencia por los medios del entendimiento de las ciencias naturales o del naturalismo sería entonces un reduccionismo brutal al entendimiento de la dimensión de lo humano. Yo sé que esto ya tal vez es un poco denso, sin embargo me parece que era necesario para poder entonces entender lo que Jaspers ya nos decía en un principio de lo que comentaba en este video. El ser humano, e intentar comprenderlo bajo estos conceptos, es limitar el terreno de la existencia humana. Y ahora sí vamos a entrar un poco más al terreno de lo que propone Jaspers para ver cómo esto tiene un reflejo en la psicología y ya ponerlos en terrenos mucho más digeribles sobre por qué es importante entender el fenómeno de lo humano más allá de lo objetivo. Jaspers, en su texto titulado Psicología de las representaciones del mundo, pone en evidencia tres estratos fundamentales, digamos, de la existencia humana, los cuales va a, denominar de la siguiente manera. El primero sería la orientación en el mundo como búsqueda de la realidad objetiva. 2. El esclarecimiento existencial como llamada al ser auténtico. Y 3. La metafísica. Para fines de este video solo vamos a estudiar directamente el 1 y el 2. Que nos van a ayudar a entender un poco esta diferencia que ya estábamos abordando a lo largo de todo este video. En la primera propuesta de Jaspers, la orientación en el mundo como búsqueda de la realidad objetiva, Jaspers nos diría que, dado a la experiencia de pertenecer al mundo, de ser pertenecientes al mundo, el sujeto busca de alguna manera orientarse en él, ¿sí? Orientarse en el mundo implica saber del mundo, implica conocer al mundo. Y es aquí donde entran perfectamente y encajan perfectamente las nociones de las ciencias naturales. De hecho, Jaspers lo especifica muy claramente. Es aquí donde se necesita y se hace uso directo de las ciencias de la naturaleza, ¿no? ¿Para qué? Para que esto nos ofrezca una explicación de lo que es el mundo objetivo. De una orientación en el mundo implica una explicación de qué es el mundo que experienciamos. Y en este sentido, las ciencias de la naturaleza se adecuan perfectamente a las necesidades de esta orientación en el mundo. Por eso es lo que decíamos en un primer momento. No se trata de hacer una crítica al entendimiento de las ciencias naturales en general. No se trata de decir que las ciencias naturales o desprestigiar el entendimiento de las ciencias naturales. Sin embargo, para Jaspers, claramente lo dice, las ciencias naturales serían un primer acercamiento a la existencia de la humanidad, a lo existente humano, ¿vale? Entonces, bueno, en todo este terreno de lo objetivo, del entendimiento del mundo, Jaspers también clasificaría el entendimiento de las determinaciones biológicas e históricas y diría que esta noción de estar ahí, ubicado en un espacio y tiempo, es parte de este estrato. Sin embargo, entender al ser humano solamente desde este estrato no tendría gran diferencia de entenderlo como una cosa en el mundo, que es lo que ya veníamos diciendo. ¿Por qué está diciendo esto Jaspers? Bueno, en este terreno de lo objetivo del mundo se encuentran las determinaciones biológicas e históricas. Esto va a ser muy interesante, ¿no? Porque por supuesto el sujeto emerge en el mundo con un cuerpo, biológicamente entendido, con un cuerpo, y además emerge en un contexto, en un espacio-tiempo. Me parece que Jaspers sigue muy bien la noción de Heidegger del Dasein, que después tal vez en algún video se comente. Tal vez todavía no. Sin embargo, la propuesta de Jaspers tiene este entendimiento muy claro. Es decir, nacemos con un cuerpo biológicamente entendido y nacemos en un contexto histórico que nos determina hasta cierto punto. Muy bien, pero esto para Jaspers simplemente es el primer estrato del entendimiento del humano, que para las ciencias naturales sería, digamos, el estrato general, el estrato único del entendimiento de lo humano. Vamos a ver entonces qué propone Jaspers como segunda esfera o segunda dimensión de lo humano, que se diferencia entonces con este entendimiento naturalista que ya veíamos a lo largo de este video. Para inaugurar esta segunda parte de la propuesta de Jaspers, me gustaría retomar a manera de resumen la primera parte con respecto a que Jaspers menciona que este estar ahí en el mundo, de hecho este es el término que él utiliza que me parece acertado, este entendimiento del mundo objetivo, de lo que aportan las ciencias naturales, ese entendimiento sería un estar ahí en el mundo, que pone al sujeto, digamos, en un punto muy similar de un objeto del mundo, es el estar ahí en el mundo. Sin embargo, eso no es existir para Jaspers. La existencia humana tendría que ir más allá de solo estar ahí en el mundo.
Y voy a leer una pequeña cita de Karl Jaspers que es muy breve, pero me parece inaugura muy bien esta nueva intención de explicar esta parte. Jaspers diría: soy yo mismo solo cuando me poseo, cuando me elijo y cuando me enjuicio acerca de lo que yo soy. Esta lectura, esta aproximación de Jaspers con respecto a decir cuando me poseo y cuando me elijo y cuando me enjuicio, hace referencia a que el sujeto, cuando existe, no solo está ahí como objeto, sino que es capaz de entenderse a sí mismo. Y más allá de entenderse a sí mismo, es capaz de elegirse a sí mismo, que tiene mucho que ver con la noción que comentaba en mi primer video que subí a YouTube de la libertad sartreana. Por supuesto, Sartre es un pensador, es un filósofo existencialista. Jaspers también intenta compartir el pensamiento existencialista en la filosofía, en la psicología, perdón, y obviamente vamos a encontrar muchas coincidencias. Recordemos lo que decía Sartre cuando mencionaba su frase: la existencia precede a la esencia. Hace sentido a la diferenciación entre un objeto del mundo que ya está predeterminado en su existencia, que tiene una función, que tiene una esencia predeterminada en el mundo, y el sujeto que está aquí, que aparece, pero que no está determinado. O sea, Jaspers lo deja muy claro. Hay determinaciones biológicas con el cuerpo, hay determinaciones históricas. Sin embargo, va a ser la propia existencia, va a ser los propios actos del sujeto los que terminen de crearse a sí mismo. El proyecto, y Jaspers lo dice aquí de forma muy, muy concreta: me elijo. Al final del día, este proyecto del sí mismo es una creación, es un proyecto. El sujeto, a pesar de nacer con ciertas condiciones biológicas, históricas, no está limitado como un objeto del mundo, sino son sus propios actos, es su propio ejercicio de la libertad, lo que lo va a convertir en esta diferencia entre el objeto del mundo y la propia existencia del sujeto. ¿En qué terreno se entiende Jaspers la libertad? Bueno, hay algunas coincidencias que tiene con Jean-Paul Sartre, por supuesto, pero bueno, Jaspers diría, como ya lo hemos visto en videos anteriores, que la libertad tiene que ver con la elección, por supuesto, ¿no? Ya lo veíamos en el video de Sartre. El hombre de alguna forma está condenado a ser libre porque siempre está en esta disposición de elegir, de elegirse a sí mismo. No estar condicionado o no estar condenado a hacer una cosa del mundo implica de alguna forma que tengamos que elegir constantemente lo que somos en cierto sentido, ¿no? Ya después habrá otros autores que obviamente, bueno, en el mismo Sartre queda presente que esta definición del ser en sí mismo no es alcanzable, pero bueno, esto no viene a colación tanto en el video de hoy. Sin embargo, bueno, lo que quiero que quede claro es que lo que entienden Jaspers, lo que entiende Sartre, lo que entienden los existencialistas, es que el hombre se diferencia de los objetos del mundo porque no hay una determinación lo suficientemente importante como para que el hombre no pueda elegirse a sí mismo y no pueda elegir cambiar este proyecto del ser. Según Jaspers, no existe una libertad absoluta, y esto es claro para todos nosotros. No hay una libertad omnipotente. No podemos elegir de una forma que rompa con todo lo objetivo del mundo. Para él, la libertad implica conflicto y lucha constante, ¿no? Y diría Jaspers, por lo tanto, se ve constantemente limitada por las acciones objetivas del mundo, que para Jaspers es necesario reconocer. Por supuesto, la libertad siempre se va a ver afectada por las limitaciones del mundo, por el otro. Es decir, no es una libertad omnipotente, no es una libertad utópica. Pero lo que quiere decir Jaspers, lo que hace referencia a Sartre, es que a pesar de las limitaciones del mundo, a pesar de esta predisposición, digamos, biológica, de esta situación histórica en la que aparecemos en el mundo, va a haber una cualidad en el ser humano que tiene que ver con la elección y, por supuesto, con la libertad. De ir más allá de estas limitantes, de poder romper con estas limitantes y no estar condenados al determinismo de cualquier situación. Y esto es muy importante entenderlo en el terreno, y me parece la herramienta más, no herramienta, pero el entendimiento más importante o maravilloso de la psicología humanista en general, que es esta posibilidad en el sujeto, esta posibilidad en el ser humano, de que a pesar de que entiende muy bien y no es ignorante en este sentido, la psicología humanista no ignora esto, y especialmente los existencialistas no ignoran esto, de que hay cosas, hay situaciones históricas, biológicas, de la propia presencia del otro, que determinan nuestra acción en el mundo. Por supuesto, la libertad no es utópica. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de elección. Y habrá que tener mucho cuidado con esto último que acabo de mencionar, ya que cuando hacemos referencia a que la elección y la libertad están más allá de esta determinación objetiva del mundo, del otro,
No queremos decir con esto a que este mundo y a que este otro no afecten al sujeto. Por supuesto que va a haber acciones del mundo, va a haber acciones de los otros que afecten nuestro ejercicio de la libertad. Me parece que esto va a quedar más claro resumiéndolo en esta frase. Cuando decimos que la conciencia hace aparecer al mundo, no quiere decir que yo elijo cómo el mundo actúa. Ya hemos visto a lo largo de este video y de los anteriores la importancia que le da la fenomenología, el existencialismo a la conciencia como aquella que hace aparecer al mundo. Sin embargo, no quiere decir que al yo elegirme, al yo crearme con los actos que hemos mencionado hasta ahora, por supuesto que no quiere decir que el mundo, los otros, no me afecten en mi ejercicio de la libertad, y por supuesto no quiere decir que si la conciencia hace aparecer al mundo, yo elija cómo el mundo actúa. Eso no es la noción que estoy queriendo compartir, y me gustaría resumirlo en un ejemplo del terreno terapéutico. En la psicología humanista, en la psicoterapia humanista ya decía que el gran aporte, uno de los grandes aportes de esta noción, es pensar al sujeto como una posibilidad y como una posibilidad de elección constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hay un sujeto que se vive, un paciente, ¿no? Que se vive como predeterminado por alguna condición histórica, de alguna vivencia pasada, que se vive condicionado o predeterminado por algunas situaciones, un entendimiento humanista de la situación nos ayudaría a entender que a pesar de estas condiciones, este sujeto tiene la posibilidad de elegirse a sí mismo y a su vez hacer de este proyecto de ser una nueva posibilidad. Sin embargo, el entendimiento radical de esta libertad de entender y creer que nosotros elegimos cómo el mundo actúa, nos llevaría a pensar a estos entendimientos de la psicología que yo considero un poco malentendidos, que tienen que ver con considerar que el mundo nos afecta o no nos afecta dependiendo a cómo nosotros interpretemos las cosas del mundo. Y entonces ya hay estos discursos de la psicología que dicen cosas como en realidad no pasó algo malo, tú lo tomaste como algo malo, ¿no? En realidad el mundo no te afecta si tú no quieres que te afecte. En realidad los otros no te afectan si tú no quieres que te afecte. Todo depende de cómo ves las cosas, todo depende del cristal con el que lo miras y este tipo de frases que hemos escuchado. Un poco también el discurso de la terapia narrativa, en el cual la intención terapéutica es cambiar el discurso narrativo con el que tú te cuentas las cosas. Es decir, el mundo en sí puede actuar o los otros pueden actuar como sea que tengan que actuar, y eso no me va a afectar a mí siempre y cuando yo lo interprete de la forma correcta. Por decirte, es la noción que están ofertando. Sin embargo, considero que este es ya lo que mencionaba, el peligro de malinterpretar esta noción de libertad, ¿no?, que aportan estos pensadores. ¿Por qué? Porque por supuesto que va a haber acciones del otro y por supuesto que va a haber acciones del mundo que afecten directamente al sujeto. Y sí, la intención de la psicología humanista, de la psicoterapia humanista, es centrarnos en cómo vive la persona esas cosas del mundo, esas vivencias que le afectan. Por supuesto que el interés va a estar en centrarnos en la propia vivencia del sujeto, pero eso no quiere decir que estemos entendiendo que lo que afecta o no al sujeto tiene que ver con solo cómo él se cuenta las cosas de la vida. Que el mundo en sí mismo, y esto es muy claro en Sartre y lo deja más claro Jaspers, la elección es una lucha constante entre las determinaciones objetivas y la propia elección del sujeto. Desde este punto, solo quiero resumir en que habrá que entender que este ejercicio de libertad que queda claro en Jaspers y queda claro en Sartre no tiene que ver con una libertad utópica, sino con el entendimiento de que existe un otro, de que existe un mundo que nos determina hasta cierto punto, pero que parte de la existencia humana tiene que ver con esta trascendencia por medio de la elección. Y bueno, esto es parte de lo que les quería compartir en el video de hoy. Espero que en general se haya quedado claro de dónde estamos partiendo al querer hacer estas observaciones en los videos anteriores, de dónde está partiendo esta especie de análisis crítica a la ciencia entendida desde un punto de vista naturalista, y por supuesto plantear un poco de dónde viene la noción de la psicología humanista y cuáles son los fundamentos más importantes. Me parece que esto abre la posibilidad de hacer futuros videos en los cuales podamos hacer ciertos comentarios, observaciones sobre ciertas cosas de la práctica clínica en la psicología humanista, en donde se estén considerando o se estén ocasionando más bien algunos posibles errores con respecto a un entendimiento, digamos, transquiversado
de esta noción de libertad, de esta noción de elección. Sin embargo, bueno, eso ya se verá en posibles videos posteriores. En el video de hoy ha sido todo. Si ustedes tienen alguna duda o les gustaría aportar alguna propuesta de temas posteriores, estaría muy bien. Y pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.